Bienvenidos a nuestra sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1:47 de la tarde. Y pues bien, hoy tenemos un tema importante para contarles a ustedes. Tiene que ver con la restitución de tierras y las compensaciones. Tenemos abierta nuestra línea telefónica 441-2100 para que nos llamen, nos cuenten sus inquietudes, porque hoy nos acompañan para responderlas Julio Cuastumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros, está con nosotros hoy precisamente, y tenemos a Víctor Montoya también, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con este tema para irle explicando un poquito a la gente cuáles son las formas de restituir a las víctimas? Porque tenemos entendido que no es solo el tema, por ejemplo, de volver a sus hogares, el tema de predios, Julio. Sí, bueno, tenemos que en determinados eventos específicos que trae la ley, las víctimas, además de la restitución, hay lugar a una eventual compensación o lo que llama la ley una restitución equivalente, es decir, entregarles un predio en similares características o un predio con el mismo valor en una zona rural o urbana al que tenían en la época del despojo. Bueno, pero eso también tiene que ver, por ejemplo, con quienes están ocupando el predio de una manera correcta, digamos, entre comillas, porque están ajustados un poco a la ley y actuaron de buena fe. También tiene algo que ver ahí. ¿Ellos qué papel vienen jugando en este tema? Bueno, tenemos que hay dos tipos de compensaciones. Una compensación es en favor de las víctimas y otra compensación es en favor de los opositores de buena fe exenta de culpa. Entonces tenemos que en favor de las víctimas se da cuando la persona definitivamente por unas razones determinadas no puede volver al predio. Y en caso de las compensaciones a los opositores es cuando estos prueban y acreditan la buena fe exenta de culpa, es decir, que adquirieron sin ningún tipo de coacción el predio. Bueno, antes de seguir con la entrevista y desarrollando este tema, les recuerdo 441-2100, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Ellos todos están dispuestos aquí para responderles todas sus inquietudes. Antes, como les decíamos, de continuar con el tema, aquí tenemos un minutico, un informe sobre el tema de predios para que ustedes sigan contextualizándose un poco más sobre Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Los ocupantes pueden reclamar la restitución de sus tierras. ¿Quién es un ocupante? Ocupante es quien vive o explota un terreno baldío, es decir, las tierras que pertenecen a la nación y debe haber habitado o trabajado la tierra por lo menos durante 5 años. La ocupación se puede demostrar con recibos de pago de servicios, facturas de compra de insumos para explotar el predio, cartaventas y testimonios. La ocupación debe ser personal y no vale la explotación que se haga a través de otras personas. Puede presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Antes de hablarles cómo es que procede la compensación, vamos a definir, Julio, un poco qué se entiende por compensación. Lo mencionabas ahorita, pero para extendernos un poco más en el tema. Sí, como lo decía, hay dos tipos de compensación o dirigido a dos personas, el opositor de buena fe exenta de culpa y la víctima. En cuanto al opositor de buena fe exenta de culpa, es esta persona que definitivamente en ningún momento se aprovechó de las condiciones de violencia, que visitó pues las notarías y las oficinas de registro para determinar que la persona a la que le estaba comprando sí era efectivamente el dueño. Entonces, en estos eventos, a esta persona que logra probar que no se aprovechó de las condiciones de violencia y que adquirió el predio de buena fe, entonces el Estado le tendrá que pagar por lo que invirtió en su predio, en el predio pues que adquirió posteriormente al despojo. En el caso de las víctimas tenemos que existen unos eventos, como lo mencionaba, en los cuales la persona definitivamente no puede volver, ya sean por condiciones de seguridad y por otro tipo de eventos que señala la norma. Entonces la ley establece que por una decisión judicial el juez ordena que se compense, ya sea en dinero, sí, por el valor del predio, o ya sea con una tierra por el avalúo que cuesta pues la tierra en un predio
rural o urbano, o en una tierra con unas características similares a las que perdió, ya sean términos productivos, de agricultura, o sea, que tenga las mismas características para que vuelva a retornar con las mismas condiciones a las que perdió el predio. Bueno, Víctor, ¿cuándo procede la compensación para las víctimas? ¿Cuándo pueden entonces generarse estos procesos de los que nos estaba mencionando Julio por las características de las que estaba hablando precisamente? Bueno, pues básicamente la compensación procede en 4 circunstancias específicas. La primera de ellas es cuando, digamos, el predio se encuentra en zona de alto riesgo o tiene un peligro de inundación. La segunda sería cuando existen despojos sucesivos y ya se le restituyó el predio a otra víctima. La tercera de ellas sería cuando hay destrucción total o parcial del predio. En ese sentido, pues no podría restituirse como tal. Y la tercera es cuando existe un riesgo o peligro para la vida de la víctima o del reclamante. Esas serían pues básicamente las 4 condiciones para que se dé la restitución, la compensación. Eso significa que yo no la debo pedir, ¿cierto? O dentro de la investigación que se hace, precisamente se define esto o no. Pero dejemos esa preguntita pendiente porque tenemos una llamada de Marta. Marta, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene usted a esta hora? Sí, muy buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Tengo una inquietud con respecto a una amiga. Sí. No es el caso mío. Es una amiga que pues el esposo estuvo en los llanos un tiempo trabajando y regresó a su tierra natal porque tenía una esposa con 2 niños muy pequeños y ella era muy joven. Entonces él pues estuvo trabajando un tiempo y se volvió para su tierra. Y al siguiente año lo mataron. Pues llegó en diciembre y en febrero lo mataron delante de ella. Ella pues estaba muy joven con 2 niños pequeñitos y ella quedó pues a raíz de un tiro que también le dieron a ella quedó con un impedimento en una pierna. Y pues a ella las veces que ha ido a la personería no le han dicho nada, le han dicho que no tiene derecho y la han mandado con la palabra en la boca. ¿En qué año ocurrieron los hechos para...? En el año 90. En 1990. Bueno, doña Marta nos llama desde Armenia. ¿Qué respuesta le podemos dar a ella precisamente para que Julio pueda asesorar un poco a su amiga y pueda ayudarle tal vez para saber si ella tiene derecho o no a estar dentro de los beneficiarios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? Tenemos que, la ley establece que estos derechos a la restitución, a la reparación integral, a las indemnizaciones, son para víctimas en el marco del conflicto armado. Por la información que nos da pues, la señora, pues es muy escasa, no sabemos realmente en qué escenario se dio. A lo que voy es a que en el caso de riñas, en el caso de, no sé, todo tipo de asuntos relacionados con delincuencia común o retaliaciones personales, no las cobija la ley 1448. Recordemos que el marco es desde 1985 en reparaciones, en restitución de tierras desde 1991. Habría que ver las particularidades del caso concreto, a ver si está dentro del marco del conflicto armado, es decir, que no haya sido una riña ni una retaliación, sino que haga parte pues, de todo este marco de conflicto que estamos. Bueno, ella dice que no la han atendido en la personería. ¿Qué otras entidades podrían prestarle un mayor servicio a ella para saber qué ruta de acción tomar, para saber si este tema hace parte, como lo decías Julio, del marco de la ley? Bueno, las rutas para iniciar los casos tenemos el Ministerio Público, la personería de cada municipio tiene su personería, sí. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Allá se pueden iniciar las acciones, las declaraciones, en caso de necesitar presentar algún recurso, si fue que a ella no la incluyeron en el registro, la personería o la Defensoría tiene el deber de hacer el recurso, la tutela, el derecho de petición que necesita la víctima. Ahí está, entonces puede averiguar en estas 3 entidades para obtener una mayor información para saber si puede hacer parte o no de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Quiénes son, Víctor, los beneficiarios de la compensación? ¿Quiénes pueden acceder? Bueno, pues básicamente los beneficiarios de la compensación son los mismos beneficiarios de la restitución. Esto es, propietarios, poseedores u ocupantes.
y asimismo aquellos opositores que lograron probar que adquirieron con buena fe exenta de culpa. Bueno, aquí hay una pregunta que nosotros denominamos coquito. Por ejemplo, una persona es víctima de un despojo, un desplazamiento forzado, tuvo que abandonar su tierra. ¿Puede solicitar alguna de estas compensaciones? ¿Puedo yo decir, no, es que yo quiero que la compensación la realicen de la forma económica o quiero que la realicen desde la equivalencia medioambiental, que son las fases de las que estás hablando ahorita, Julio, o cómo se hace, cómo se determina de qué manera se compensa? Bueno, recordemos que para poder acceder a cualquiera de estos derechos, restitución o compensación, tiene que iniciar el proceso administrativo a través de la declaración en la unidad de restitución de tierras. Una vez incluido en el registro, la persona pues tendrá que darle a conocer a la unidad si hay un riesgo para su vida, para que la unidad tramite la demanda pidiendo subsidiariamente la compensación. Y además tendrá que ser el juez el que decida qué tipo de compensación se da en caso de que la unidad de restitución de tierras, los abogados, lo representen. Eso no quiere decir, y pues hay que hacer mucho énfasis en eso no quiere decir que si la persona no quiere retornar, entonces pueda pedir cualquier tipo de compensación. Eso es discrecional del juez. Bueno, vamos a recibir nuestra última llamada. Noemi, buenas tardes. Rápidamente cuéntenos su inquietud, por favor. Señorita. Sí, señora. ¿Sí? Sí, la escuchamos, cuéntenos. No le escucho casi, señorita. Cuéntenos, por favor, qué inquietud tiene a esta hora. De pronto, si en el máster nos pueden ayudar un poquito a mejorar el sonido con ella. Doña Noemi. Señorita, yo llamo para preguntar qué documento o cómo me doy cuenta que mi hijo, que me lo mataron en 1995, en junio, puedo saber si él está incluido en el registro de ley de víctimas. Ya hizo la señora la declaración, doña Noemí. Doña Noemi. Sí, dígame. ¿Usted ya hizo la declaración en personería o en procuraduría? Yo hice la declaración. Ay, perdón, pero casi no los escucho. Doña Noemí, que se hizo la declaración en alguna entidad. Sí, yo la hice en Acción Social que quedaba en la Veracruz en el 2008. Bueno, quédese, doña Noemí, con la respuesta que le vamos a dar, por favor, en su televisor, para que esté atenta, porque telefónicamente tenemos un pequeño inconveniente para que usted pueda recibir la respuesta de Julio. Bueno, tenemos que la unidad de víctimas tiene 60 días hábiles para dar respuesta de todas estas declaraciones para ser incluido en el registro, ya sea que diga que no o que sí, cualquier decisión tiene que tomarla en 60 días, o sea que ya se cumplieron el término. Nosotros lo que sugerimos siempre en estos casos es acudir mediante derechos de petición y finalmente, si no obtiene respuesta, acudir a la acción de tutela. Bueno, de todos modos, ahí está, para doña Noemí la respuesta, puede acceder, como le decía Julio, a un derecho de petición. Sin embargo, pueden recibir mucha más asesoría en la Fundación Forjando Futuros en el 414-3572. Llegamos al final de este espacio, nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles y jueves, en nuestro espacio aquí en Noticias Telemedellín, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín, aquí te ves, feliz tarde.